Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bendiciones en el nombre de Yeshua el Mesías, en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Ese nombre dado por Jehová, por el Padre Dios Todopoderoso, en el Hijo, a través del Hijo, para traernos su salvación. Gloria al Cristo, gloria a Yeshua, al Mesías, a Jesús. Gracias al Padre Todopoderoso por manifestarse en Él, a través del Hijo, para traernos su salvación y la vida eterna. Ese regalo inmerecido que Él nos da al tener fe, fidelidad, lealtad en Él sobre todas las cosas. Amén, amén. Os mando un abrazo de mi parte y ruego a Dios que estéis bien, que mis hermanos en el Mesías pues seáis iluminados con la palabra de verdad para crecer en abundancia y así poder edificarnos mutuamente y crecer juntos a la altura del varón perfecto. Asimismo, ruego a Jehová, a Dios, a Elohim, en el nombre de Yeshua, de Jesús, que aquellos que no creéis todavía en el Cristo, Dios os transforme el corazón para que os arrepintáis, es decir, que cambiéis vuestra mente y corazón, que es lo que esa palabra precisamente significa, y así podáis nacer de nuevo en el Mesías y tener esa salvación preciosa, maravillosa, eterna, en su santo nombre. Amén, amén, amén. Hermanos, amigos, familia, todos aquellos que estéis conectados viendo este vídeo, aunque seáis enemigos del Cristo o enemigos míos por causa del Mesías, pues ruego a Dios que a todos Él os bendiga y os muestre su gloria de múltiples maneras para que todos podamos estar juntos en aquel día, en esa multiforme gracia de Dios que llega finalmente a quien Él quiere de muchas maneras. Quién sabe si a través de este medio, si a través de las palabras que Dios ponga en mí, pues algunos en algún momento de sus vidas se arrepientan y conozcan al Dios verdadero. Ruego a Dios por ello. Y a los demás, incluido a mí mismo, puesto que toda palabra de Dios también es para mí, pues ruego al Padre, en el nombre de su amado Hijo, que nos fortalezca, que nos edifique y que nos muestre su poder, su magnificencia en todas las cosas, dándonos esa perseverancia en su fe, en su fidelidad, en su lealtad, para poder crecer a la altura del Mesías. Bueno, hoy vengo a traeros una palabra viva y eficaz respecto a la denominada Navidad. Navidad. Muchos hemos cantado esas cancioncillas, muchos hemos celebrado la Navidad en tiempos pasados en nuestra vida, y conociendo ahora al Cristo, al Mesías, pues decimos no a la Navidad como la celebra el mundo, a esa festividad pagana que está llena de rituales, de tradiciones paganas. Si bien es cierto que nosotros, en el Espíritu del Cristo,
Es decir, los hijos de Dios, los discípulos del Mesías, sus hermanos menores, sus amigos, llegado el caso, pues sabemos que un ídolo nada es en el mundo, como bien nos declara nuestro amado hermano Saulo de Tarso, es decir, Pablo de Tarso, Pablo el apóstol. Por lo tanto, pues la gente celebre la Navidad o no, para mi fe en el Mesías no significa nada, porque los ídolos que tiene el mundo para mí son vanos, son vacuos, son deidades, son ídolos vacíos de sentido, de contenido. En definitiva, pues están fuera de Dios. Y nosotros sabemos quién es el verdadero Dios. Así que, si bien es bueno que llevemos la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, de hecho, Dios mismo nos exhorta también a través de Pablo a llevar la palabra, pues en cualquier momento, en cualquier situación, sin perder tiempo en ello. Pero también Dios nos enseña a través de Pablo a que hemos de vivir sabiamente y en paz para con todos, dando buen testimonio de nuestra fe en el Cristo, para, en el momento oportuno en que Dios disponga y que la gente a nuestro alrededor nos pregunte acerca de nuestra fe, podamos responder en Dios, en el Cristo, en el Padre, en su Espíritu, en la luz que viene únicamente del Dios Todopoderoso. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que la Navidad, muchos sabemos que no es de Dios, que es una fiesta pagana, y de hecho después, en unos minutos, pasaré a explicar de dónde proviene. Pero hemos de aprovechar bien nuestro tiempo para, allá donde estemos, llevar la semilla de Dios a los corazones de la gente. Por lo tanto, sabiendo nosotros que un ídolo nada es en el mundo, no ocurre nada, no va a trastocar nuestra fe, no va a trastornar nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios, si estamos en un ambiente en que la gente está celebrando la Navidad y nosotros, pues con el amor, la misericordia, en el agrado de Dios, mostramos ese amor que proviene del Padre y del Hijo para llevar la palabra del Dios viviente a los corazones de aquellos que tengamos cerca en estos días, para que así puedan conocer al Dios verdadero y apartarse de las tradiciones, de las festividades del mundo, de esas festividades como la Navidad, que provienen del paganismo. De hecho, pues en la antigüedad, el pueblo de Israel y nuestros hermanos en el Mesías, tras ascender Jesús al cielo y estando Él aquí en la tierra, ninguno de nuestros hermanos en el Mesías de aquella época celebraba la llamada Navidad, porque la Navidad proviene de cultos paganos. Solamente que en un momento determinado de la historia, allá entre el 300 después del Mesías y el 500
fue una festividad creada artificialmente por el catolicismo apostólico romano de la mano del Imperio Romano para de una manera más eficiente poder controlar la fe de la gente y así, bajo una misma fe, gobernarlos a todos. Por lo tanto, como vengo diciendo, gloria a Dios si usas el tiempo denominado en el mundo como la Navidad para llevar la palabra, el amor, la justicia y la misericordia de Dios al resto, sabiendo que nosotros, quienes seguimos al Cristo, los cristianos, los hijos de Dios, los mesiánicos, celebramos al Mesías, celebramos a Dios, a Yeshua, a Jehová, todos los días. Así debe de ser en nuestras vidas, celebrando que Dios nos ha rescatado de la muerte para llevarnos a su luz admirable día a día y dando testimonio de su luz al resto todos los días de nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Celebrar a cada instante en nuestro corazón, con nuestros hermanos, entre nuestros hermanos y mostrarle al resto que nosotros estamos felices, gozosos, llenos de alegría y de paz en Dios, porque Él nos amó, Él nos buscó, Él nos amó primero, antes de que nosotros le amásemos a Él. Y entonces usar este tiempo denominado de la Navidad para, como digo, llevar la luz de Dios al mundo, llevar la luz del Todopoderoso a la vida de nuestra gente, de quienes tenemos cerca. Gloria a Dios por ello. Teniendo cuidado de estar con hermanos que sean débiles en la fe y que quizá a ellos sí podamos hacerles daño si estamos en medio de esa festividad de la Navidad y bueno, y ellos, siendo débiles en la fe, piensan que no deberíamos de celebrar estas cosas y entonces pues entran en conflicto, entran de hecho en conflicto con nosotros y su corazón, su mente se cauteriza porque no saben lo que es bueno y lo que es malo y nosotros les hacemos tropezar. Así que seamos sabios en Dios, tengamos presente siempre a nuestro alrededor a quién tenemos, si es un hermano que es débil en la fe o no, o si es alguien que no tiene fe en el Cristo, etcétera, para así rogar a Dios que nos dé de su palabra en su espíritu y nos haga decir las palabras apropiadas en el momento apropiado, no queriendo nosotros tener la palabra, digamos, implantada en nuestra mente antes de que llegue el momento para cuando llegue decirla, porque como la Escritura nos muestra en el nuevo pacto, en la nueva alianza escrita, debemos de dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es libertad y Dios es quien nos guía. Así como Pablo, inspirado por Dios, comentaba que, bueno, pues aunque fuesen llevados a la cárcel no tenían que pensar lo que hablar antes de hablarlo,
lo que tuvieran que hablar delante de un juez, pues así nosotros debemos de ser guiados en el Espíritu día a día, para también cuando llegue aquel día en que un hermano nos pregunte, por ejemplo, por el hecho de la Navidad o por otra circunstancia, incluida por supuesto nuestra fe, el Espíritu nos guíe en su verdad a decir lo que Dios nos diga que digamos, no lo que nosotros hayamos preestablecido de antemano. Y bueno, volviendo al tema sobre la Navidad, yo particularmente pues no celebro la Navidad, porque sé que la Navidad proviene de ritos paganos y no es una fiesta establecida por Dios. Pero no tengo ningún problema en reunirme con los míos, en pasar un rato agradable, pasar un buen rato con los míos, bendecirles en el nombre de Jesús, y bueno, pues estar en distensión para de alguna manera, cuando Dios disponga, pues plantar la semilla del Padre Todopoderoso. Yo no tengo ningún problema en estar en medio de la celebración, porque yo sé que un ídolo nace en el mundo y esa celebración no va conmigo. Igual que estamos en el mundo, que estoy en el mundo, pero no soy del mundo, aunque tengo que convivir con el mundo, en medio del mundo, con los demás. Por lo tanto, hemos de llevarlo todo al Cristo, a la roca eterna, al Mesías, para que Él, en su perfección, nos perfeccione y podamos hacer lo agradable a vista de los ojos de Dios. Ahora bien, ¿por qué digo que la Navidad es una fiesta pagana, una fiesta llena de tradiciones paganas? Bueno, pues voy a pasar a resumirlo de la mejor manera posible en Dios, para que así se comprenda, se entienda, y aquellos que no lo sepan, pues a partir de ahora lo conozcan, y Dios pues haga a través de ellos, para, como nos enseña a través del libro de Jeremías, del capítulo 10, versículos del 2 al 3, no nos conformemos a las tradiciones de los hombres, a las tradiciones del mundo, que de hecho no andemos en las costumbres de los pueblos, que no temamos tampoco a las señales del cielo, a las señales que, bueno, pues la gente del mundo teme, porque nosotros tenemos a Dios con nosotros, tenemos a Emmanuel, al Dios viviente en nosotros, y su reino está en nuestro interior. Así que sabemos que la Navidad no proviene de Él, porque fue establecida por los hombres allá entre los años 300, 500 después del Mesías, por el catolicismo apostólico romano, por la gran ramera de las rameras religiosas de la tierra, de la mano del Imperio Romano. En aquella época había unas festividades que celebraban en Roma, que se llamaban las Saturnales o las Saturnalias. Estas festividades se daban entre el 17 y 18 de diciembre, y
eran unas festividades carnavalescas, es decir, era un carnaval. Ojo al dato, porque la palabra carnaval debería decirnos algunas cosas. Carne a Baal, al dios pagano Baal. En aquella época, pues en este dichoso carnaval, lo que hacían en Roma era pues celebrar sacrificios, rituales, celebrar, qué sé yo, orgías, transformismos en los que los hombres se disfrazaban de mujeres y las mujeres de hombres. Y bueno, pues toda una serie de abominaciones que cometían para celebrar a su dios Saturno. Dios reprenda al maligno, puesto que esas fiestas, las Saturnalias, se hacían en honor a Saturno. Entonces, tenemos que en aquella época, en este mes de diciembre, a partir del 17-18 de diciembre, celebraban estas Saturnalias, siendo el clímax de esta festividad pagana idolátrica el solsticio de invierno en el 25 de diciembre. Fun, fun, fun. Como se suele decir en el mundo, ¿no? Cuando se celebra la Navidad. 25 de diciembre, fun, fun, fun. Pues bueno, en el 25 de diciembre se celebraba en Roma el culto al dios Sol, al dios Mitra. Ese culto al dios Sol, denominado el Dies Solis Invictus, lo que viene a ser el día del Sol Invicto, porque a partir del 25 de diciembre se supone que el Sol renace y empieza de nuevo a volver a brillar, a dar su luz poco a poco, después de decaer en la fase de otoño-invierno. Y claro, pues el poder dominante en aquella época, que era el Imperio Romano, esa bestia de hierro que se levantó con colmillos de hierro a pisotear la tierra, a pisotear a las naciones y a subyugarlas, no podía dejar pasar la ocasión, en su pensamiento mundano, de usar a la religión oficial del imperio, es decir, al catolicismo, para llevar a la gente que todavía festejaba aquellos rituales paganos, pues llevarlos a lo que ellos decían que era el cristianismo, cuando en verdad no era más que otra religión de hombres, en la cual, pues, por ejemplo, llevando esas festividades de algún modo al Mesías, lo que hicieron es mezclar, hacer una mezcolanza, una hibridación, un sincretismo de las religiones paganas con su religión, la cual, dicho sea de paso, no es el verdadero cristianismo, puesto que
la religión católica apostólica romana proviene de pensamientos, de creencias y de doctrinas de hombres que, bueno, si bien Dios ha usado de alguna manera para hacer llegar en cierto modo su palabra al mundo, expandir de alguna manera la palabra de Dios al mundo, pues cierto es también que, como digo, la religión católica no es el verdadero cristianismo y es una religión de hombres que, por ejemplo, con esto de la Navidad, lo único que hizo es llevar la cultura, la religión pagana al Mesías para hacer un mix y que fuera más fácil para ellos controlar, dominar al resto. Controlar desde la fe al resto. Para con ello, pues, también participar del gobierno de la gente a través de la fe, de la mano del Imperio Romano. Y para quien no lo sepa, antes de estas Saturnalias de las que hablaba, que se celebraban en el Imperio Romano, y antes de esta celebración del Día del Sol Invicto, que, bueno, pues veneraban en el 25 de diciembre en Roma, antes de todo esto, el 25 de diciembre, pues en la cultura, en la religión mesopotámica, en la zona que rodeaba Israel, se daba también el culto idolátrico pagano al dios Tamuz, conocido también como Dumuzi, que en teoría era el esposo de Astarte o de Istar, como se la conoce, quien en los cultos paganos se conocía de hecho como la reina del cielo. En el día 25 de diciembre, supuestamente, Tamuz renacía después de haber muerto e ir al inframundo. Entonces, los paganos hacían aseras, es decir, se hacían tallas de Astarte en madera, ídolos de madera, que, bueno, pues veneraban e incluso se prostituían con ellos, dado que en el culto con estas aseras lo que hacían era prostituirse con sacerdotisas de Astarte, de Istar, para llamar a la fertilidad en ella, puesto que esa abominable diosa, a la que hoy veneran como la diosa madre, la madre tierra, pues supuestamente le era agradable venerarla de esa manera para que ella les bendijera con fertilidad. Los israelitas fueron contaminados con estas prácticas paganas idolátricas y se postraban muchos de ellos bajo árboles frondosos y allí mismo se prostituían, daban culto a esta deidad pagana al mismo tiempo que mancillaban sus cuerpos y mancillaban a otras y a otros. Entonces, con el paso del tiempo, eso se transformó, al igual que otras ritualidades paganas, religiosas, que se daban en otros contextos de las culturas de la época,
y se mezclaron para finalmente, cuando llegó el Imperio Romano, dar pie más adelante a esta denominada Navidad. Para que tengáis, por ejemplo, otro dato importante y entendáis que lo que se celebra hoy en día como la Navidad es un rito pagano, tenemos el culto a Odín en los países nórdicos. En las fiestas denominadas de Yule, Odín iba por el cielo con su caballo de 8 patas, con Sleipnir, a llevar regalos a la gente, dando que, pues, cuando pasa el tiempo, eso se traslada a la figura de San Nicolás, del conocido como San Nicolás, y se vuelve a hacer otra mezcolanza para unirlo todo, y que así, para Satanás, sea más sencillo controlar a la gente. Hoy día vemos cómo se pone en las terrazas, en los locales, en las calles, como en todos los sitios ponen un gordito feliz vestido de rojo que hace honor, vestido de ese color, más bien a una marca de refrescos que no voy a nombrar pero que todos conocéis, y que al mismo tiempo representa la paganidad de la antigüedad modernizada a nuestros días para pervertir la mente de la gente y que se aparten de conocer al Dios verdadero. En ningún momento este Papá Noel ha sido de Dios ni será de Dios. Y la Navidad, que en teoría celebra la natividad, el nacimiento del Mesías, vemos que ciertamente la celebra todo el mundo. Paganos, gnósticos, incluso satanistas. Entonces, ¿qué fiesta es esta de Dios? ¿Cómo va a ser una fiesta que celebre al Mesías? Una fiesta en la que se mezcla todo el mundo en borracheras, en orgías, en abominaciones, en todo tipo de cuestiones que no son de Dios y que en verdad unen a todo el mundo sin importar de quién sea cada cual, sin importar pues qué celebra uno y qué celebra otro, porque todos están bajo el espíritu de la Navidad. ¿Y cuál es ese espíritu de la Navidad? El espíritu del anticristo, del antimesías, puesto que yo no veo a los estados, a las corporaciones estado, yo no veo a la gente en general celebrar al Cristo, celebrar al Mesías. Pues se supone que la fiesta de la Navidad es para celebrar al Mesías, el nacimiento del Cristo. Ahora, decidme vosotros, a vuestro alrededor, ¿cuántos veis celebrando a Yeshua? ¿Cuántos veis a vuestro alrededor celebrando a Jesús, al Cristo? Seguro que con una mano los podéis contar y os sobrarán dedos. A no ser, claro, pues que forméis parte de una comunidad de hermanos y conozcáis, pues, hermanos en el Mesías, que por supuesto sepan que esta fiesta no es de Dios, pero que celebren a Jesús, que celebren a Yeshua
en este día como en todos. Eso sí, aprovechando estos momentos que son de unión familiar, de unión con nuestras amistades, para acercarnos a ellos y de alguna manera llevarles la palabra de verdad. Hay muchas cosas que decir de la Navidad, de los ritos paganos, de las fiestas paganas, de todos estos asuntos, en los que ahora pues no voy a adentrarme mucho más, pero todo esto que he dicho lo podéis comprobar, lo podéis corroborar yendo a buscar información sobre ello, porque buscando hallaréis. Del mismo modo, si buscáis a Dios, le hallaréis. Recordad que hoy es el día, no mañana ni pasado, no dentro de un año, no cuando me vaya a morir, no. El día es hoy. Porque mañana no sabes si vas a estar aquí. Dentro de un rato no sabes si vas a seguir vivo. Solo será en la voluntad y misericordia de Dios que sigas aquí o que Él te lleve, dependiendo de lo que Él tenga para tu vida. Ahora, si tú escuchas esta palabra de verdad ahora, conviértete a Él y vive. Y reconoce, conoce verdaderamente que estas fiestas no son de Él. Puesto que Él nunca en la Escritura estableció estas fiestas, Jesús tampoco nació en diciembre. De hecho, nació entre septiembre y octubre. Y conoce que estas fiestas son un culto pagano que proviene del paganismo mezclado con el mal llamado cristianismo de la Iglesia, de la Asamblea de los católicos apostólicos romanos, y que Dios te llama, que Dios nos llama a que le conozcamos a Él, al verdadero Dios y la vida eterna, y que nos apartemos de las tradiciones del mundo. Si bien es bueno que usemos estas tradiciones para llevar la palabra de verdad, para llevar la luz admirable del Dios verdadero, celebrando al Cristo en nuestro corazón, con nuestros hermanos día a día, y llevando todos los días su testimonio al mundo. Roguemos a Él porque haga poderosamente su obra a través nuestro, para que otros se conviertan a Él y vivan, y clamemos a Él para que pues muchos sean iluminados con su verdad, con su palabra, y se aparten de las tradiciones de hombres que solo llevan al desconocimiento de Dios y a apartarse de Él. Como decía en una parte del vídeo, yo no celebro la Navidad, puesto que celebro a Dios todos los días. Y yo sé que esta fiesta es una fiesta pagana. Es una fiesta idolátrica, hoy en día llevada al comercio, llevada al consumismo, al materialismo, pero que de fondo guarda una idolatría a Satanás y a sus demonios. Por lo tanto, yo, que soy siervo del Mesías, no celebro esta fiesta idolátrica ritual. Dios reprenda al maligno. Ahora, si uso esta fiesta, si podemos usar esta festividad mundana para acercarnos a los nuestros y llevarles la palabra verdadera en el amor de Dios a sus corazones, para que, si Dios quiere, les ilumine. Y así reconozcan que, por ejemplo, cuando están poniendo un arbolito en su casa y le están poniendo bolitas de colores, estrellitas, lucecitas,
y están colocando regalos debajo de esos árboles, que conozcan que esto se hacía en Babilonia, que también se hacía de una forma similar en los pueblos celtas germánicos, en los pueblos, digamos, idolátricos de Europa, en los que, bueno, pues colgaban sacrificios humanos, sacrificios de animales, colgaban en ellos testículos de hombres, cabezas, etcétera. ¿Para qué? Bueno, pues para cumplir esas abominaciones que provienen de Satanás y que se ven reflejadas a través de las distintas religiones que ha habido y que hay en el mundo. Y si bien hoy día la cosa ha cambiado un poco, y claro, pues ya no se cuelgan a gente o animales en los árboles para, no sé, agradar a Odín o a algún otro dios pagano abominable del mundo, pero cuando uno está haciendo eso en su casa, lo que está haciendo es rememorar aquello en la época actual, ingenuamente, ignorantemente, sin conocer que eso proviene del paganismo, proviene de ritos satánicos ancestrales que no son de Dios. Pero como decía al inicio del vídeo, pues nosotros sabemos que un ídolo nada es en el mundo, como así nos enseñó Dios a través de Pablo. Y hemos de aprovechar todo momento en nuestra vida para llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, al mundo. Así que aprovechemos bien el tiempo y, sabiendo que esta fiesta no es de Dios, como viviendo en el mundo pero sin ser de él, disfrutemos del amor de Dios entregándolo a los nuestros, llevando su palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y que atraviesa el alma, las coyunturas, hasta el fondo del ser, y así mostrarles que están en el error y decidan caminar en el camino de la verdad, en el camino y la verdad y la vida, quien es Jesús el Cristo, y por ende así llegar al Padre en aquel día. Bendiciones de lo alto, que Dios os bendiga, usad bien el tiempo, usemos bien el tiempo que nos da Dios en esta tierra, aquí y ahora, y hagamos lo bueno ante sus ojos, para que, pues, si Él quiere, muchos lleguemos a estar en su presencia, adorándole en aquel momento. Que Dios os bendiga, gracia y paz, y nos vemos si Dios quiere. Chao.